Sebastián era un joven aventurero, siempre buscando nuevas emociones en lugares remotos. Había oído hablar de las grutas de Quintero ubicadas cerca de Mante, Tamaulipas, conocidas por sus impresionantes formaciones rocosas y la misteriosa atmósfera que impregnaba cada rincón de la cueva. Decidido a explorar sus profundidades, se adentró en ellas un día nublado, cuando las sombras parecían más densas y el viento susurraba advertencias en su oído. A medida que avanzaba, las estalactitas y estalagmitas parecían figuras petrificadas que observaban sus movimientos. La linterna de Sebastián apenas iluminaba el camino por delante, pero su determinación lo mantenía en marcha. En el corazón de la gruta, encontró algo inesperado, una inscripción en la roca, desgastada por el tiempo, que apenas se distinguía bajo una capa de musgo. Con paciencia, limpió la superficie y leyó las palabras grabadas: donde la sombra reina y el silencio es roto por lamentos, encontrarás lo que está oculto. La muerte guía el camino, y la avaricia será tu final. Intrigado, Sebastián sintió que aquello era más que una advertencia, era una pista. Sabía que las grutas de la región eran conocidas por leyendas de tesoros escondidos, pero también por las desapariciones de aquellos que los buscaban. Decidido a no ser uno más de esos desafortunados, prosiguió su exploración. Esa noche, cuando regresó a su campamento, algo extraño ocurrió. Un frío helado envolvió su tienda, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse de forma antinatural. Entre los susurros del viento, escuchó un murmullo, una voz que parecía venir desde dentro de su mente: la segunda cueva. Al norte, donde las montañas se encuentran con el abismo. El corazón de Sebastián se aceleró. Esa voz no era de este mundo. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsaba a seguir adelante. Al día siguiente, con el primer rayo de sol, partió hacia el norte, guiado por una fuerza que no comprendía, pero que no podía ignorar. El viaje fue arduo. Las montañas parecían alzarse como gigantes dormidos, y el camino se volvía cada vez más traicionero. Finalmente, tras horas de caminar por senderos olvidados, llegó a la entrada de una cueva pequeña, casi oculta entre la maleza. No había duda, este era el lugar. Dentro de la cueva, el aire era denso y pesado, como si cada paso que daba lo adentrara más en otro mundo, uno donde el tiempo y la vida no significaban nada. La oscuridad era total, y su linterna parpadeaba, como si fuera consciente del peligro que se avecinaba. De repente, las paredes de la cueva comenzaron a resonar con lamentos y gritos ahogados. Las sombras tomaron forma, y figuras espectrales surgieron a su alrededor, sus ojos vacíos fijos en Sebastián. No deberías estar aquí, susurraban: el oro está maldito, la codicia es su guardiana. Finalmente, llegó a una cámara oculta, donde un cofre antiguo descansaba en medio de la sala. El cofre parecía latir, como si tuviera vida propia. Sebastián, con las manos temblorosas, lo abrió. Dentro, había joyas, monedas de oro y una corona incrustada con gemas. Pero cuando alzó la vista, las apariciones estaban más cerca, y sus rostros distorsionados mostraban una mezcla de tristeza y furia. El tesoro relucía con una luz propia, pero al instante en que Sebastián tocó las monedas, un grito agudo resonó en la cueva, haciéndole caer de rodillas. El suelo comenzó a temblar, y las sombras se abalanzaron sobre él, envolviéndolo en una oscuridad absoluta. En su mente, los lamentos se transformaron en risas macabras. Cuando el temblor cesó, Sebastián se encontró fuera de la cueva, pero algo había cambiado. El sol brillaba, pero no sentía su calor. Las montañas eran las mismas, pero ahora parecían observarlo. Empezó a caminar, pero cada paso lo llevaba de vuelta al mismo lugar. El mundo se había convertido en un laberinto, y la realidad se desvanecía en una pesadilla interminable. El oro que había encontrado no era un tesoro, era una maldición. Sebastián, ahora atrapado en un bucle de terror, entendió que nunca podría escapar. La cueva había tomado su alma, y el miedo lo acompañaría a cada rincón del mundo. El eco de su grito resonó en las montañas, pero nadie estuvo allí para escucharlo. Y en el silencio que siguió, quedó claro que el verdadero terror no estaba en la oscuridad de las grutas, sino en la desesperanza que lo rodeaba, eternamente perdido en su propia mente, donde el miedo estaba en todos lados.